Y empezó este episodio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés viendo. Por aquí te saluda Psico.canga en otro episodio de Psicología Podcast. Y me acompañan, por supuesto. Soy Franklin Zorrilla, bebé. Y por aquí, Andrés Rufino, Andrés Rufino, un nuevo episodio en donde, en definitiva, hay que ver cuáles son las resistencias que cada uno muestra en relación a ir o no ir al psicólogo en algún punto. El psicólogo que va para el psicólogo y el psicólogo que no va para el psicólogo. Vamos a ver qué pasa aquí. Y las personas, en general, que no son psicólogas y van, y otras que no van al psicólogo. Ajá. Entonces, vamos a seguir la conversación. Mira, estamos hablando un poquito aquí entre nosotros de cuáles son las resistencias que salen en unos u otros para ir al psicólogo. ¿Qué es lo que desde como psicólogos de repente ponemos como filtro cuando queremos ir a psicoterapia? Pero Andrés, definamos resistencias. Marico, una resistencia es ese, ¿cómo decirlo? Si nos vamos desde el aspecto psicodinámico o psicoanalítico, es esa figura intrapsíquica que no me permite, ya sea por un mecanismo de defensa, aperturar un proceso emocional. Por ejemplo, la represión también está ligado o es visto como un mecanismo de defensa que habilita una resistencia. Pero si lo llevo a ir al psicólogo, es más como que los motivos, conscientes o inconscientes, que hacen que yo no tome esta decisión. Una resistencia. Y que a veces puedo ser consciente de la resistencia y aún así no levantarla. A ¿Entiendes? veces las resistencias son excusas, son justificaciones válidas. Porque a veces las justificaciones tienen su estigma, pero finalmente son justificaciones. Una justificación puede estar súper bien armada. Ese argumento racional que te armas y que puede ser súper convincente y que puede ser válido también, como está diciendo Franklin. Pero a veces debajo de eso lo que se esconde es algo más. Algo más que puede ser miedo a la apertura, algo más que puede ser dolor, algo más que puede ser una emoción muy intensa. Pueden ser muchos factores que te llevan a evitar un espacio en el que, por ejemplo, quizás sientes que sueltas el control, un espacio en el que, ¡pum!, sientes que vas a abrir cosas que no te sientes preparado para abrir y que no te das cuenta de cómo eso emocional está movilizando y te está dando argumentos. Y que ojo que la resistencia desde el psicólogo es algo validado, permitido, respetado. También desde la perspectiva psicológica, una resistencia es algo que, por lo menos yo desde mi ejercicio digo, no es su momento. O también puedo decir como hay resistencias que hacen que esta persona aún no dé este paso de cambio, de introspección, también de tratamiento, pero también valido que una resistencia puede ser algo que se vuelva limitante, ya no algo que me proteja, ya no algo. Ejemplo, yo no voy al psicólogo porque todos están locos. Yo no voy al psicólogo porque yo mismo me terapeo, yo me autoterapeo. Yo no voy al psicólogo porque los mejores psicólogos son mis padres. O yo no voy al psicólogo porque el Dios me dice que no lo haga. En la Biblia he escuchado vainas así, ¿viste? Qué Yo loco. no. O mira, ¿sabes qué? Igual le escribí a este psicólogo, pero me pareció que está demasiado loco. Yo creo que él está más loco que yo. Le falta experiencia, ¿no? Ese no tiene tanta calle. O yo no voy al psicólogo porque ellos están más locos que uno. O porque atiende en su casa. No vayan para allá. O porque no tengo plata. También. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde otro marco, o sea, el Estado te puede proveer la capacidad para que tú vayas a un psicólogo. Claro, la razón es como que ¿por qué no ir al psicólogo, no? Y yo siento que una vez que el Estado te lo proporciona, ya es también desde el no quiero que la gente sepa que voy al psicólogo. O como que cómo es visto ir al psicólogo en nuestra sociedad. Eso es una resistencia social. Y creo que hay polaridades, porque está la persona que se basa, se maneja desde estas resistencias que ya hemos compartido, y está quien consume terapia y no solamente lo promueve, lo vende y lo recomienda, y bueno, ahí es donde te llegan a ti preguntándote, hola, disculpe, ¿tiene una hora disponible? ¿Sabe que me pasa esto? Claro, igual yo ahí diferencio algunas cosas, ¿no? Porque podría ser que una persona está teniendo una creencia y esa creencia no necesariamente va a ser la resistencia, entendiendo la resistencia como una defensa de algo. A veces la creencia se alimenta de su contexto, ¿no? No vale, es que los psicólogos son solamente para las personas que están locas y es la creencia real que tiene la persona. O una creencia de
No, las cosas se tienen que resolver en casa y sin hablarlo con alguien más. Y puede ser una creencia que también ha sido utilizada probablemente como un mecanismo de resistencia y de defensa en el contexto, en su vida, pero que como creencia le alimenta su postura actual. Pero fíjate que ahí la pregunta que me viene a mi mente es, ¿cómo una creencia también se vuelve una resistencia? Puede serlo. Y yo siento que se vuelve una resistencia cuando esta creencia ya se queda corta en base a lo que estás experimentando en tu presente. Y, por ejemplo, no solamente una creencia. Las personas que van al psicólogo son las personas que necesitan ayuda. Esa es una creencia. Pero resulta que yo estoy ignorando que necesito ayuda y desde el ojo externo piensan que necesito ayuda. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿Mi creencia o lo que está pasando afuera? Y cómo mi creencia se vuelve una resistencia. Porque a pesar de que está fundamentada y sustentada, yo la utilizo en este momento para resistirme. ¿Cómo uso la creencia? Yo lo para ti. Y yo digo, ya te has llevado. ¿Y qué estás haciendo con eso? Vamos a ver. No, pero ¿Y por fíjate qué no algo. volver papas el güey? Y esa otra resistencia. Una más. No, pero fíjate algo, respondiendo a tu pregunta, Yo no pregunté nada. están las creencias, pero también están las necesidades. Entonces, de repente está la necesidad, la necesidad tuya de uno, pero que uno no ve, y que alguien viene y la está viendo desde afuera, y fuera del corral se miran mejor los toros y el ganado, que tú no tienes. Ah. Y te dicen, mira, yo creo que tú necesitas, coño, ¿por qué no buscas ayuda profesional? Y desde lo que yo no estoy viendo, pero desde lo que sí, vale, yo no necesito ayuda, yo lo que necesito es plata. Yo lo que necesito es hablar con esta mujer. O yo lo que necesito es, no joda, darle un buen polvo a esta mujer para que se quede quieta. Y Ese así- llanero. O sureño, porque... O machista. o patriarcal. O feminista. También. Y así sucesivamente. Entonces, fíjate que no solamente tiene que ver con un tema de creencias en cuanto a lo que la sociedad nos muestra de lo que es buscar ayuda, porque no necesariamente tiene que ser ayuda profesional. Puede ser buscar a un amigo, puede ser hablar con una compañera, puede ser hablar con mi propia pareja, puede ser hablar con mi mamá, o puede ser, etcétera. Hay miles de formas. Pero si no identificamos y reconocemos que, coño, sí, necesitamos ayuda, va a ser difícil empezar a bajar esas resistencias. Y por otra parte, creo que esto es algo que es como global. El concepto de vulnerabilidad, todo el mundo le tiene miedo. Claro, y qué interesante eso que dices porque es como que resulta que la resistencia no solo se presenta a ir al psicólogo, a veces la resistencia también es cuando yo no puedo hablar algo con mi pareja, cuando no me sale hablar algo con mi mamá, con mi papá, cuando no me sale hablar algo con un ser querido y eso hace que esto también sea una resistencia, no solo ir a psicoterapia, sino también es una resistencia de afrontar algo, de ver algo, de explorar algo y que eso me lleva a la vulnerabilidad emocional en donde digamos que una vulnerabilidad es donde estoy descubierto y siento, porque la vulnerabilidad también no solo es la desnudez, sino que es cuando estoy desnudo y siento que algo me va a pasar. ¿Me entiendes? También es la creencia de daño, de que algo me puede lastimar. Porque hay Exposición. exposición. Exposición es estar así, expuesto a el sentir. Y precisamente para mí la resistencia justamente va a estar vinculada es a la apertura. Me resisto a la apertura, ya sea desde una conversación o ya sea desde la psicoterapia. Ahora, lo que tú planteas me parece muy interesante, Andrés, porque pasa, ¿no? De repente puede pasar que una persona dice, pero es que yo no veo lo que me están diciendo. Y O quizá... no entiendo. O no entiendo. Pero quizá en algunos casos puede ser así, porque a veces vamos a tener juicios externos que no se parecen a nosotros, y eso también es real. Vamos a tener juicios de otras personas que no se van a parecer a nosotros. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio de eso? Yo digo, mira, así empieza a ser una perspectiva muy repetida en tu contexto y te dicen, oye, pero ¿y no has pensado buscar ayuda? Y otra persona de otro contexto también te dice, mira, ¿y no has pensado tal cosa? Y te lo empiezan a mostrar de distintas formas. Coño, quizás eso te diga algo. Esto no se parece a mí, pero lo estoy escuchando mucho. Qué raro que lo estoy escuchando mucho. Eso es una invitación a cuestionarte. Ejemplo, Kanga.
ejemplo, te digan... Marico, los ejemplos que se me vienen son de este loco. Pero dale. No, escucha. El peor no es el ejemplo, el peor es el sujeto. El bicho no puede dar el ejemplo tranquilo, no. Tiene que decir, este loco. Ay, Pero yo no, mira, pero yo no sabe quién es. Ya te estoy delatando. No, sí, Ay, tú solito te caíste. No jodas, yo salgo por mi resistencia. Puro chiste psicológico de esta mierda. Pero fíjate, tal cual, es que te digan, mira, no sé, tu pareja viene y te dice, oye, pero yo creo que no estás viendo cosas y yo creo que quizás es necesario que tengas ayuda, que tengas otra perspectiva. Y viene tu pana y también te dice esto. Y de repente hasta tu tía o tu abuela o una persona de confianza también te dice lo mismo. O te dicen en el trabajo además, coño, estás tenso, te he visto como más cerrado, te he visto como más distante o más reactivo. Verga, ¿qué te pasa? Entonces empiezas a escuchar desde variedad de Más contextos mamagüevo. tuyos, también empiezas a escuchar desde distintos contextos tuyos que notan que algo pasa. Entonces tú dices, no, pero es que no me pasa nada. Coño, ahí pareciera que hay una incoherencia. Claro, y fíjate que en te muestro mi resistencia. En base a ese algo Una de pasa. ellas. Una de ellas. Y es como que, marico, es que está pasando de todo. La vida me está cambiando. No soy el mismo hace 3 años. No soy el mismo hace 2 años. Tal vez ni siquiera soy el mismo hace 1 año. Evidentemente aquí van a existir cambios que generen algo afuera, así como generen algo adentro. ¿Me entiendes? Como que... Por el chinazo, ¿no? Y no es la próstata. Entonces, entonces, de bola, está pasando de todo. Entonces, desde ese concepto, y este es el peor del psicólogo resistente, porque el psicólogo resistente es alguien que cree ver su resistencia y al mismo tiempo cree saber qué sustenta esa resistencia y cómo ese sustento le permite no ver esa resistencia. Ejemplo, está pasando algo, resistencia. Como no quiero aperturar de esta forma lo que me está pasando, digo, está pasando por esto y esto y esto. Fundamento, racionalizo este concepto. Este me está pasando algo. Al mismo tiempo, esta persona lo que me quiere decir es que la manera de ver más a profundidad lo que te está pasando no es como lo que has usado antes, sino también lo que otro espacio seguro emocional desde la psicoterapia te puede proporcionar. Y yo digo desde esa otra resistencia, porque la resistencia a veces es una conversación, ¿me entiendes? Es una conversación con lo que no quieres. Es un baile, weón. Cuando Marico, tú hablas de que la sí. resistencia es validada y a mí no me gusta tumbarla necesariamente, pero a veces bailo con ella. En la psicoterapia bailo con ella y de repente, ¡pum! Sale. Sale la resistencia. Entonces, que en esa conversación entramos en la fundamentación, justificación, tal, pero también es el hecho de que cuando... Y esto, lo que te quiero decir es que imagínate la resistencia como una armadura que te sirve para algunas cosas, pero para otras no. Pero la principal cosa que no te sirve la armadura es como para ver cómo está tu cuerpo, cómo está tu emoción, porque la armadura es para afuera, no es para adentro. Tú sientes que la armadura te protege de lo que te pasa. Al mismo tiempo, la armadura te cuesta tomarla, sostenerla, mantenerla. Y ver ese costo es importante. Es una manera de visibilizar una resistencia de una manera como el caballero de la armadura oxidada. Era un bicho que no se podía quitar la armadura, weón. Y no se la podía quitar por más que lo intentara, por más que otro quisiera, por más que... No se podía quitar esa armadura. Y que la única manera... Se me olvidó, no sé, tengo años. El llanto, fue el que la marico. derrumbó. Claro, fue el llanto que derrumbó Sí, bueno. que es como mostrar eso es lo que la armadura tapa. Como que esa vulnerabilidad que la armadura protege. Y resulta que una resistencia es algo que es necesario quitar y poner. Quitar y poner. O sea, yo por lo menos lo ejemplifico desde el hecho de que, mira, marico, para no irme en la volada, la resistencia está muy relacionada con la rigidez. Y la rigidez puede ser una conducta, puede ser un rasgo de personalidad, que la conducta puede estar asociada a tu personalidad, pero por otra parte también puede estar asociada al contexto. Y que a partir de ahí es como uno viene y se agarra, y ahí es donde entra todo aquello que tú estás diciendo. Y
y por lo menos desde mi experiencia personal, el concepto que yo resignifiqué acerca de vulnerabilidad es que la vulnerabilidad, si bien es un sinónimo de exposición, debilidad, porque la gente te puede, no sé, atacar o porque estás muy emotivo, muy sensible, para mí la vulnerabilidad es ese estado en el que tú buscas ayuda, en el que sin esas resistencias decides buscar ayuda porque ya no te queda de otra. Porque antes de entrar en ese estado de vulnerabilidad fue una constante lucha, una constante resistencia, fue una constante de que yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y cuando ya estoy saturado o saturada y caigo y vengo y veo, verga, no puedo con más, y siento vulnerable. Y está bien, porque justo ahí es cuando ya no hay resistencias, ya no está esa muralla, y que no haya esa muralla es como que si se abriera una compuerta y pudiera acceder lo que a veces necesitamos mm, comprender para poder decir, pasa esto, y eso es un darse cuenta, eso es un insight, eso es un me cayó la teja en la cabeza, como por lo menos dicen aquí en Chile. O me cayó el alcachofazo, o le cayó el 20. Exacto. Ahora, yo por lo menos comprendo, porque yo soy una persona súper resistente también, en muchos sentidos, o en algunos sentidos también soy rígido. Entonces es como, coño, yo comprendo eso, no es fácil. Eh, pero verga, es cuestión también de ver quiénes te lo dicen, con qué frecuencia te dicen de repente que necesitas ayuda, de qué forma, y por otra parte ver las áreas de tu vida que están empezando a generar ruido. Por ejemplo, área laboral, área familiar, área pareja, área personal, entre otras. Hay muchas áreas. Pero si tú estás viendo que algo está pasando en esas áreas, no tiene que ver con las personas que integran esas áreas. Tiene que ver con uno. Pero como Andrés decía, desde esas mismas resistencias que uno pone afuera, uno ve hacia afuera, fulanita me dijo esto, fulanito me dijo esto, fulanito me hizo esto, esta persona se está alejando de mí, esta persona está hablando mal de mí. Ya va, ¿y qué está pasando contigo? O sea, qué coincidencia, qué relación hay en que en estas áreas está ocurriendo algo y que no estás viendo de ti, y más allá de verlo, que no estás reconociendo de que finalmente no te estás haciendo cargo de eso. Quiero agregar dos cosas, y una es, cuando hablamos de reconocer la resistencia y soltar la resistencia incluso, no necesariamente quiere decir que te vas a quedar sin defensas, porque es una cuestión también de saber en qué momento las sueltas, en qué momento puedes utilizar tus defensas con el mundo. Porque hablando de la vulnerabilidad, no es como que toda tu vida, en todo momento, vas a estar expuesto y hablando de todo lo que te pasa. No funcionamos así. Puedes utilizar tus ciertos filtros y de esa forma también tus ciertas defensas. Pero reconocer la resistencia es lo que te está pasando que no te permite movilizarte hacia algo. Y eso puede ser muy valioso. Y hablando de la vulnerabilidad, también quiero compartir que la vulnerabilidad también puede llegar a ser bastante placentera. Fíjate, para mí la vulnerabilidad, yéndome a mi último proceso psicoterapéutico profundo, toco la vulnerabilidad del dolor, así como es. Ser un dolor profundo, profundo, raíz de mi estructura de personalidad. Y yo, mierda, me movió esa vaina así hasta el fondo. Y luego de allí, en mi proceso, voy generando apertura a todo eso y voy aceptando parte de ese dolor, voy integrando mi experiencia y mi historia de vida y me empieza a permitir movilizarme en mi presente más abierto emocionalmente. Como que ya, como toqué el dolor, no necesito protegerlo tanto, porque ya no está ese dolor tan intenso. Sé que si me toca, me puede mover algo, pero no me va a generar una reacción intensísima como quizá hubiera sido antes de abrirme, antes de tocar esa vulnerabilidad. Entonces, el permitirme ser vulnerable me permitió a su vez moverme de una forma más abierta en mi presente y disfrutándolo más. Es como ligereza. Cuando te sueltas la armadura, estás más ligero. Entonces, también puede ser algo que te disfrutes mucho. La vulnerabilidad no solamente va a ser el dolor y el sufrimiento y exponerte solamente. No, también puede ser algo que te resulte liberador. Interesante eso porque vemos como la vulnerabilidad
abre una compuerta de expresión que siempre tengo conmigo. Como que la gente a veces dice, no quiero ser vulnerable. Pero al mismo tiempo dices, al mismo tiempo que no eres vulnerable ante el mundo, no eres vulnerable contigo. Y al no ser vulnerable contigo, no eres capaz de experimentar la vulnerabilidad y es esa distinción emocional que sientes de que, wow, en verdad hay una expresión emocional que fluye a través de mí sin necesidad de yo tener las mismas armaduras que siempre. Entonces, dicho esto, la vulnerabilidad es liberación. Fíjate que, y hay resistencias que solo se tumban a veces en contexto. Claro, Voy a poner un ejemplo personal. claro. Ajá. Fíjense que yo me estaba. Bueno. Sergio, escucha. Yo me estaba cambiando de casa y estábamos los 4 pintando el Sabía que departamento. iba a hablar de eso. Bueno, entonces. Dale. Perra. Pedazo de perra. Estábamos los 4 limpiando el departamento y fue un día muy de pinga porque fue como que el cerrar una etapa de vida. Como que ese fue un departamento en donde lo habíamos arrendado Franklin y yo, modo solteros, tal. Y a medida que van pasando las cosas, la vida, las decisiones que uno toma también, consciente o no conscientemente, va cambiando. Yo me vuelvo padre y resulta que toca dejar ese departamento. El santuario, un departamento. Qué bella vista tenía ese santuario. Era una vista en L en donde tú veías el sol. No lo veías salir, pero veías como te llegaba al mediodía y lo veías atardecer todos los días. Además que era un piso 26, en donde 2603. Y era un piso 26 donde tú veías todo arriba y era como que, wow, yo no he experimentado mejor vista que esa. De pana. Era como que, wow, era una sensación tremenda. Bueno, toca mudarse, cambiarse de casa y bueno, uno llama a su red y dice, marico, vamos a pintar el departamento, vamos a dejarlo bien, tal, fino. Eso no lo hicimos fuera de los efectos del alcohol. Compramos algo, tal, empezamos a tomar y también, pero ¿por qué no? Para los efectos del THC, también compramos un Porromsky y le dimos y empezamos a pintar. Bueno, resulta que yo recuerdo ese día como que desde nuestra interacción ocurrió una conversación. Desde nuestra misma interacción ahí orgánica en el momento, en las circunstancias, así como que hablando Sergio, Franklin, José, yo, tal, listo, lo otro. Y resulta que sin darnos cuenta empezamos a experimentar nuestro último carrete en ese departamento. Sabiendo que era un departamento en donde Franklin y yo invitábamos gente, personas, conocidos, amigos. Era un departamento muy simbólico porque tenía que ver con una etapa de nuestras vidas en la que por una parte estábamos en nuestro prime, por otra parte Andrés y yo estábamos como armando un proyecto. Yo en ese momento estaba pololeando. Sí, ajá, dale. Sí, estaba pololeando. Pero de cierta forma estábamos encaminados como en la misma dirección. Y era un departamento que tenía una bonita vista, tenía un buen spot como para compartir, para carretear, para festejar, rumbear. Entonces, siempre tuvo ese simbólico y en el momento del cierre que le empezamos a dar, porque ya no íbamos a volver a ir a ese departamento, porque ya yo me había mudado y Andrés ya no iba a vivir más ahí, ocurrieron cosas. Y creo que cuando esta sinergia que ocurre en silocogía, cuando más se siente, es cuando más vulnerable nos mostramos no solamente con el otro, sino con nosotros mismos. Continúa, Perris. Y después nosotros estuvimos allí, lo que hicimos, ya no pintamos nada, nos dedicamos a tomar y hablar en ese balcón de noche, tal, hablando lo que me encanta. Y resulta que nos fuimos, ya dijimos, ya es tarde, vámonos, tal. La cuarta pared estaba conduciendo, por fortuna era el cuerdo en ese momento. Fuimos en el camino, tal, hicimos un submarino. La gente que conoce lo que es un submarino sabe, y lo que no, busquen.
hicimos un submarino y resulta que allí yo ya no recuerdo más. Allí ya yo no recuerdo más y el día siguiente yo me levanté con una sensación distinta. Fue con una sensación no de resaca, no de caña, no de ratón. Fue como una sensación de... Wow, me siento como más liberado. No sé por qué, pero me siento más liberado. Franklin me escribió al día siguiente y me escribe, ¿te acuerdas de todo? Y yo, sí, me acuerdo de todo. Y resulta que al pasar los días, no sé qué pasó, me dijeron, marico, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Y yo, sí, seguro, sí. Y ahí se lo dejo a ustedes. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegamos al domicilio donde ya me iba a cambiar de departamento? Lloró como un bebé recién nacido. Pero descríbelo. Fue así como que te bajaste. Yo lo que recuerdo, porque también ya ahí mi memoria está algo distorsionada. Pero lo que recuerdo es que ese El único momento- lúcido, ya va paréntesis. La persona que estaba más como lúcida era Sergio. Y quien se acuerda de todo, por otra parte, era yo. Era como los dos más cercanos, que tampoco yo estaba muy sano, que digamos. Pero mi niño, José Gregorio, quería seguir el carrete y no sabía cómo, porque no tenía cómo. Se pana. estaba cayendo a pedazos. ¿Cómo que decía? Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir porque la naturaleza, la vaina. Hay que arriesgarse, la vida sigue. Y Andrés, Eso no. ¿no? Andrés está... ¡Madre! No vale, sabes que yo quería seguir pintando. Que de verdad, me acuerdo. no, José Gregorio quería seguir pintando. No, dale, claro. Loco. Bueno, y lo que recuerdo entonces es que llegamos a donde vive ahora Andrés, abrimos la puerta y cuando tú te bajas, dijiste algo como, la pasé muy de pinga y ¡puc! Y ahí vino el contacto emocional. No, ay, yo me acuerdo de ese momento. Las Mira, palabras. yo veo para atrás. Lo que pasa es que entre mucha neblina que había dentro del auto, yo estaba de copiloto y yo veo hacia atrás y atrás tengo a Andrés y tengo a José Gregorio. Eso parecía un zoológico atrás. Pero cuando veo a Andrés hacía como que, no para vomitar, sino así como cuando quieres soltar el chorro. Y era como... Y de repente él viene, se baja y yo sentí como algo interno en que yo me bajé, tú mismo te bajaste, nadie se dijo que se bajara, yo caminé hacia donde estabas tú, marico, y yo te abracé y ahí se te fue todo el guarapa y ahí abrió ese chorro. Ahí y- me fui en mierda, Eso como fue- dicen. Como que, ¡ah! Eso fueron como 2 años de llanto. 2 años en cuanto a resistencia, acumulación por resistencias de llanto. Arrecho, güey. Y ahí fue todo. Y Qué arrecho. Y ya hace 2 años de eso. Sí, mismo. Bueno, te toca. Ya se acumuló. Hay que darle. Pero búscate lo que tú sabes. Y te bajaste con unas almohadas debajo del brazo. Él cargaba algo debajo del brazo, una almohada, Sí. una cosa, ¿no? una Era como una bolsa, almohada. una vaina. Una bolsa, claro, como que... Y ¿sabes qué es lo triste tal vez de ese momento? Que yo no me acuerdo. ¿Entiendes? Y yo digo, me voy en la volada. Mira cómo la resistencia vuelve. ¿Entiendes? Mira cómo esa resistencia al no contacto vuelve a través de la memoria, desde... Si bien había un estado etílico, si bien había un estado de THC tal, de disfrute tal, mira cómo la resistencia también vuelve a que yo no recuerdo eso. Y aún válido que pasó porque la sensación del día siguiente fue... ¿Qué pasó? Que me siento tranquilo, que me siento liberado, que me siento más ligero. Esa vaina me parece hermosa, weón, que aun cuando no lo recuerdes, tienes la sensación. ¿sabes? Tengo la sensación. Claro, yo quiero rescatar de lo que estás diciendo es que te levantaste al día siguiente sin conciencia de lo que había pasado Exacto. horas atrás Exacto. y estabas livianito. Ujú. Estabas relajado, estabas así como que... Marico, tan relajado como que para ir pintar yo solo. ¿Y Porque qué me, fuiste? me tocó pintar a mí solo lo que quedaba, weón. Ahora, coño, yo valido también las resistencias y que toda resistencia, toda justificación viene desde nuestra esfera racional, pero de cierta forma,
el organismo siempre va a primar, siempre vamos a como a buscar nuestro bienestar, el organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente busca el bienestar más desde lo primitivo. ¿Y qué es lo primitivo? Lo emocional. Como lo orgánico, es como lo que fluye. Lo racional no es que no sea parte de nosotros, es que es algo que viene en base a muchos años, miles, millones de años, no sé, de evolución. Entonces es algo que de cierta forma, al final, lo racional no es tan sólido, tan fuerte como lo emocional y lo primitivo, pero por otra parte, lo racional tiene que ver con nuestra personalidad. Entonces también por eso a veces tendemos a tener ese juego o esa ambivalencia o esas resistencias o esa evitación a tener que contactar con nosotros mismos, con nuestras emociones, y que por otra parte también viene un tema de crianza occidental en que nos enseñan es a seguir, andar, hacer, seguir, andar, hacer, y no a involucrarnos con nosotros mismos. Entonces ya una etapa adulta, coño, es más complejo. Es hasta paradójico, weón, porque tú dices, no, el organismo va a buscar su autorregulación. Y eso es desde lo biológico. A cualquier organismo vivo va a tender a buscar su autorregulación. Y digamos que la racionalidad es un mecanismo humano, nuestro pensamiento racional, que también es muy útil y que evolutivamente nos ha servido para mucho y que también busca protegernos. La resistencia también está bien porque lo que hace es protegerte de algo que quizás es muy amenazante, de algo que resulta muy difícil o muy abrumador para ti en ese momento y que a veces es súper necesaria porque quizás si estás en un momento de tu vida en el que estás pasando por muchas cosas, abrirte a algo que es abrumador además puede ser mucho y ya se genera una desadaptación. Entonces, en ese sentido, nuestra racionalidad nos ayuda protegiéndonos, pero paradójicamente impidiendo la autorregulación. La autorregulación a nivel organímico, la autorregulación a nivel biológico. Entonces, claro, en este ejemplo que estamos hablando de Andrés, No hay había una, racionalidad. hay una disminución de lo Sí. racional por el consumo de alcohol. Sí. ¡Pup! Se apaga un poquito esto, se desinhibe y lo instintivo, lo orgánico surge con mayor facilidad. Entonces, es muy interesante porque es algo que nos nace como especie. Buscamos regularnos y la regulación puede ser esa explosión, ese llanto, esa liberación energética, porque es energía acumulada en tu cuerpo que te permite luego soltar esa carga. En síntesis, la racionalidad no es mala, pero es importante saber cómo la estás utilizando. Marico, ¿qué arrecho esa sensación de regular esa carga? Porque es como que yo recuerdo mis momentos en donde he sido vulnerable. Los recuerdo porque son pocos. Y los recuerdo bien. Es como que incluso para yo sentirme vulnerable, mentalmente voy a hacer recuerdo también. O busco una música, o busco conectarme emocionalmente con eso. A veces, bueno, últimamente, quiero decir algo del presente y después algo del pasado. Últimamente veo las películas que yo vi de Disney con mi hijo, mi hija, y siento varias cosas. La primera cosa que siento es como que, wow, qué adulto soy. Qué difícil me cuesta verlo como lo veía antes. Hay un recuerdo de cómo yo veía esa película antes, pero prima mi percepción del mundo actual. Prima, y yo digo, coño, ahorita no quiero esto. Ahorita quisiera verlo como lo veía antes. Y me cuesta y una vez que me relajo, logro tocar con esa sensación de cómo lo veía cuando era un niño. Esa película, esa canción. Y resulta, lo observé en estos días que estaba con mis hijos, mi hijo, mi hija, y ver una película era, rico, aguantar el llanto. Era una sensación de, uy, coño, porque esto me está emocionando tanto. Esto me pasa, pues, porque esto me está emocionando tanto. Y es que, claro, me lleva a un punto de mi vida en donde no tenía estas resistencias y donde yo era más emocional. Y desde esa emocionabilidad había otra percepción del mundo. Había otra sensación del mundo. Quiero decir esto porque resulta que hay un momento que yo recuerdo que fui vulnerable, pero vulnerable desde la liberación. Y lo recuerdo bien, y es que cuando murió mi papá en marzo del 2012, llegó ese diciembre. Y, marico, para el venezolano, el diciembre es un momento de festividad, de conexión, de tal. Familia también, Marico, ¿no? de familia, de conexión.
yo recuerdo que ese diciembre fue... Qué triste. Mi mamá como que lo había decidido vivir acostada, no quería hacer nada. Mi hermano mayor como que lo había preferido pasar con su pareja ese momento. No recuerdo, pero no estaba en la misma ciudad. Y estábamos yo y mi hermano menor y cada uno con sus amistades. Ese tiempo tenía ya 19 años. Mi hermano creo que tenía 15. Cada uno con sus amistades. 15, 14. Marico, y llegó... No, Navidad no. Feliz año. Feliz año que también es como, wow, Muy emotivo. marico emotivo. Mi mamá ya esto acostada, tal. Como que ese año ella no celebró nada. Marico, y resulta que yo me abrazo con mi hermano y nos ponemos a llorar. A llorar, mamá huevo, a llorar. Era una vaina que yo nunca he sentido eso antes, marico. Era como que estoy compartiendo el mismo dolor. ¿O no te acuerdas? No, marico, no, porque este sí es arrecho, marico. Claro. Este es arrecho en el sentido de que, mierda, estoy experimentando el mismo dolor con un hermano, así, nos criamos juntos, tuvimos la misma pérdida, experimentamos la misma Es la misma sensación. experiencia. Marico, Marico, era la algo conexión. que había ahí, una energía que, marico, yo nunca he sentido en otro lado. Sin palabras, me imagino. La vaina fue sin Marico, decirse era nada. llorando, abrazado, un feliz año. Y yo, marico, te quiero, tal. Y no había otra palabra que no... Marico, todo se entendía. Era una vaina que todo se entendía. Todo era como que, mierda, sabemos lo que estamos pasando, sabemos lo que estamos sufriendo. Y por eso yo en los procesos de duelo siempre priorizo como que, coño, comparte tu duelo. Compártelo, porque esa sintonía emocional, si tú tienes la oportunidad de compartirlo con alguien que tal vez siente o empatiza o vivió esa misma pérdida que tú, wow, se sienta en compañía. Y en ese momento, porque mi papá murió en marzo, diciembre, marico, como unos 9 meses de diferencia, en ese momento fue que yo pude experimentar lo que fue imagínate, ¿me entiendes? De allá para allá. Y yo digo, marico, esto está en mi top 3, marico. Top 3 de momentos que yo, si me pudiera llevar después de la vida un momento, es este, weón. ¿Cuál es tu top 2? Marico, el nacimiento de mis hijos, claro que sí. El primero y el segundo. O de los dos lo Es que puedes es meter en arrecho, el top no, 2. lo que pasa es que son liberaciones emocionales, pero de contenido distinto. Bueno, por eso un top, marico. ¿Cuál sería tu top 2? Pero, marico, yo este momento me lo llevo, marico. Me lo llevo porque fue una sensación de no estoy solo, lloré, me liberé y al mismo tiempo expresé una experiencia humana. Una experiencia humana de dolor y yo esto capaz nunca lo he dicho antes, pero, marico, ese día yo sentí lo que es, en algún sentido, una vulnerabilidad en donde cuando pierdes algo, marico, la sensación de dolor está. Y esa sensación de dolor a veces se alivia con el tiempo, a veces se alivia con los razonamientos que tú le das, con la aceptación, pero esta fue una... Imagínate que el dolor es algo que tú acumulas. Y esta sensación fue, liberé este dolor. Lo solté, lo dejé ir, desgrané. Y, marico, ese momento es muy intenso. Andrés, ¿cómo te para mí. sientes en este momento? No, marico rico. Recordar eso ya hoy, bueno, dentro de... Estamos aquí a tanto, dentro de 15 días, no, como 18 días se cumplen 13 años de ese día. No, 12, porque eso fue no tanto, 13 años de la muerte de mi papá. Y yo digo, mierda, que yo todavía recuerda esto así y con valor, valioso. Marico, esa vaina me gusta, es como uno de los momentos que yo digo, es doloroso, pero es valioso. Fíjate, mientras te escucho antes, creo que de nosotros tú eres el que suele tener más resistencia para estas vainas de la psicoterapia y tal. A la vez, diría que de nosotros, y sin intenciones de decir que no hayas tú sufrido un dolor inmenso, porque sé que todos lo hemos sufrido de distintas formas, y yo también, pero yo creo que esa es una de las experiencias más dolorosas que podemos experimentar, por lo menos a esa edad, weón. Porque digamos que la muerte de nuestros padres todos la vamos a vivir, pero a esa edad creo que tiene una carga muy distinta. Y en ese sentido creo que tú has vivido una de las experiencias más dolorosas. Pienso eso, marico, simplemente, como coño,
arrecho. Como, para mí tienes esas mayores resistencias, pero a la vez has vivido una de las experiencias más fuertes. Y siguiendo esa línea, yo creo que al mismo tiempo de la manera en cómo lo afrontaste es lo que te enseñó cómo sobrellevar tu manera de autorregularte. ¿Por qué? Porque desde la superficie aprendiste a regularte desde otros estímulos no necesariamente tan emocionales, sino más desde el soporte. Marico, y es el soporte lo que a mí me define. Fíjate que una vaina, yo en ese momento me creía hombre, 18 años, me creía adulto. Igual no solo nuestra generación, sino que nuestra cultura también busca hacernos crecer de otra forma, no digo más rápido, de otra forma, como la cultura en la que nosotros nacimos es una cultura en donde ya a ti a los 16 años, cuando saliste de tu educación media, te pide claridad. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Entiendes? Ya esa pregunta a ti te condiciona a decir, quiero hacer esto, no quiero equivocarme, hay mucha presión, tal. Siento que nuestra cultura, en verdad, aún es fiel a esa manera de vivir. Aún le es fiel a esa tradición en algún sentido. Bueno, evidentemente tengo muchos años que no vivo en Venezuela. Sí. No, no sé si es así todavía, pero como yo fui mostrado, era así. Era como que una mamá que conversaba contigo. ¿Qué vas a hacer? Un padre que te preguntaba, ¿qué has pensado? ¿Entiendes? Preguntas profundas, ¿me entiendes? Para una edad que tú, verga, ni siquiera sabes lo que es vivir solo, ni siquiera dimensionas lo que es un gasto, lo que es un trabajo, ya tú tienes que tener esta expertise. Y yo me creía grande. Y lo interesante es que hay creencias que se refuerzan con el entorno. Porque hay gente que te dice, tú eres fuerte. Hay gente que te dice, wow, es fuerte lo que está pasando, pero lo estás llevando bien. ¿Me entiendes? Hay gente que sin darse cuenta, huevón, refuerzan tu resistencia. ¿Sabes Refuerzan qué? tu forma. Hay otra Sí. forma, hay otra manera más allá. Por una parte, ese estado de vulnerabilidad es el que nos lleva, yo creo que a seguir el flujo. ¿Ves? Porque fíjate que justamente a partir de ese año nuevo, también sigue otro flujo en ti. Eso te permite también darte cuenta de cosas que al presente, mira cómo tú lo puedes traducir, mira cómo tú lo puedes compartir. Como hay personas que de repente yo he atendido y que me dicen, mira, yo tenía más de 15 años sin llorar. Weón, 15 años. Que si hablaran de eso en este momento, podrían explotar en este momento. Exacto. ¿Entiendes? Claro. ¿Ves? Y que por eso yo le preguntaba también a Andrés, mire, ¿cómo te hace sentir eso? Pero no para que explote, sino porque el hecho de que él pueda hablar de eso, ya ahí hay una carga emocional. Y el hecho de tú y yo poder escucharlo, eso también nos mueve desde lo que uno puede comprender y desde lo que uno ha vivido. En este caso, en cuanto a los dolores que uno ha vivido. Y es ahí donde yo digo, coño, a veces nosotros necesitamos a alguien no que nos escuche, sino que nos hable, sino que nos diga. Y no precisamente que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, sino que nos comparta su experiencia para que uno también se permita sacar eso, para que uno también se dé la oportunidad. Es como, y no tiene que ver con un tema de comparación, sino que es como que, coño, él lo está haciendo, yo también me voy a dar la oportunidad. Y creo que ahí eso es empatía. Yo cacho que eso es empatía. Desde lo que pueda experimentar cada uno, desde lo que pueda vivir cada uno, pero desde lo que uno también se puede permitir en base a lo que el otro está viviendo. Y quiero compartirte algo que estoy pensando ahorita mientras te escucho y es, la gente que me acompañó en ese momento, yo la recuerdo burda, man. Burda porque ellos, claro, ellos compartieron mis primeros años de duelo, que desde mi experiencia son los más intensos. Desde mi experiencia, no digo que a alguien no le duela algo 8 años, 10, pues tal, pero desde mi experiencia eso eran los momentos intensos. Y yo los recuerdo con un cariño tremendo. Y eso te dice, interesante lo que una persona llega al psicólogo. Porque cuando yo entrego esto a alguien, wow, esta persona no es alguien más. Porque esta persona logró verme, logró visualizarme
de una perspectiva que yo no sabía. Marico, yo recuerdo momentos en donde yo, adolescente, marico, adolescente no, 19, 20 años, porque en ese tiempo yo me creía un adulto, les contaba esto, pasaba esto, tomábamos y hablamos esto, y ellos acompañándome en ese momento. Y yo recuerdo eso candela. Lo recuerdo nítido, 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 hasta el punto que esa persona me escriben hoy, y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Así, así desde lo vincular. Y quiero decir algo que dijiste la vez pasada, unos minutos atrás, y es que mira cómo tu forma te enseñó a manejar esto. Y es que, marico, fíjate que de cierta forma la racionalidad para procesar lo mismo que yo necesito desde siempre. O por lo menos más desde ese momento. Incluso, a eso íbamos. Más Incluso desde hace más allá de esta claro, experiencia de papá. Claro, y más en ese momento en donde, marico, yo con 18 años tuve que reconocer su cuerpo en la morgue. Porque cuando alguien se te muere en un hospital, un familiar tiene que ir a ver el cuerpo muerto ahí, tieso, tal. Y resulta que mi mamá en ese momento estaba haciendo otros trámites, mi hermano mayor también, y yo como estaba allí, que presencié su muerte, tal, me quedé en el hospital y lo reconocí ahí en la morgue que, marico, el tipo que estaba, que tú firmas, tú das tu nombre, tu cédula, tu vaina y firmas, y él me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Yo le dije 18, en la línea, ¿me entiendes? Mayor de edad, reciente. Y el tipo se queda así como, mierda. Y así como que, mierda, este carajito de su perspectiva, no sé. A los 18 años le toca reconocer el cuerpo de su papá. Marico, y mi papá estaba en la morgue y no en una cava, tal, como estaba todo saturado, estaba en el piso con la cortina. Y el tipo viene, devela la cortina y yo, sí, es mi papá. Y lo vuelvo a cubrir. Y yo dije, mierda. Yo en ese momento, no sé si en shock, pero es más como, mierda, eso lo haces en el mismo día. Fue como una sensación. Como un continuo, mamá, huevo, ¿me entiendes? Como una vaina que tú no sientes que vas a recordar esto por toda tu vida, pero sí lo vas a recordar para. Fíjate, yo te escucho y me voy como a qué estará pensando, qué estará pasando más bien en las personas que nos escuchan. Estos temas suelen generar mucho rechazo, suelen generar distancia, sobre todo la muerte. O sea, hablar de la Sí. muerte genera mucha distancia porque el dolor es percibido como muy amenazante. Y por supuesto que es difícil. O sea, hablar de lo que tú estás hablando, ya tú lo tienes bastante digerido, pero es difícil. Y tú Es decías, difícil. coño, fíjate lo que hacen nuestros consultantes, fíjate lo que hace la persona cuando va al psicólogo. Y por eso yo aprecio tanto y digo, qué valor le doy al poder acompañar a una persona y que comparte este tipo de cosas en un espacio y que se permita hacer contacto con eso. O sea, y ahí les digo, mira, eres súper valiente. O sea, lo digo en este momento a la persona que me esté viendo, porque sé que es bien difícil y sé que es muy doloroso. Y a la vez sé que genera mucho bienestar. Nos enseñan que el dolor es amenazante, es peligroso y no podemos irnos hacia allá. Y pareciera que una creencia que he escuchado con frecuencia es que si toco eso no voy a salir de allí. Ajá. Me voy a quedar allí. Pareciera que el miedo al dolor se sustenta en la preocupación por no salir de él. Y resulta, y lo paradójico es, que cuando te abres a él, pasa más fácilmente. Por supuesto que necesitas tu tiempo, por supuesto que van a aparecer resistencias y es tu ritmo, pero la apertura y el permitirte esto genera esa regulación, te genera ese alivio, te genera ese bienestar que te permite, por ejemplo, hoy hablar de algo tan fuerte, tan doloroso como lo puede estar hablando Andrés en este momento. Claro, y que yo lo hablo hoy, 13 años, observándolo, marico, y hasta alimentándome ese olor. Y yo ahorita estoy con resistencia, ¿me entiendes? Racional. Me mueve, me duele, me hace llevarme a otro lado de mi vida. Y yo como que, coño, ya he ido allá de tal. Y es por eso que cada año yo hice marico, fue una vaina que salió orgánica. Como que mi mamá siempre ha tenido la creencia de que le gusta cómo escribo y todos los años siempre le escribo algo. Lo actualizo. Marico, todos los... ¡Pum! Papá, ¿cómo está la cosa? Mira, pasó esto, ha pasado esto, tal. Le he contado mi vida desde hace 12 años. Y yo digo, coño, lo sigues haciendo porque lo sigas. Coño, lo sigo haciendo porque es mi manera de seguir llevando este experiencia sanamente. Porque desde mí un duelo no lo olvidas, pero aprendes a llevarlo de otra forma, de otra sensación, a tal punto que yo te puedo decir,
marico, sí, yo puedo conectar con la felicidad. Y no desde como hace 4, más 6, 8 años. Coño, pero me falta mi papá. Ya es como que, verga, ya no me falta. Fíjate Ya algo. yo aprendí a vivir sin él. Quiero agarrar un poco acerca de tu discurso como ejemplo. Y tiene que ver con que contactar acerca de tu mundo emocional con esta pérdida es más fácil para ti que hacerlo desde otros procesos de tu vida y otros vínculos. Y tiene que ver con la reincidencia y con la frecuencia. Y que si bien no es que tú hables siempre de tu papá, es algo que ya tú has hecho seguidamente, muy seguido. Pero si lo llevamos desde otra esfera, no sé, pareja, amistades, otro tipo de vínculos, va a ser más difícil para ti. ¿Pero qué quiero rescatar de esto? De que primero, expresar nuestras emociones es liberador. Segundo, ¿en relación a qué? Yo puedo hablar acerca de algo y puedo notarme, puedo mostrarme muy emocional, puedo liberarme y puede ser sencillo fluir desde esas emociones. Pero si de repente tengo que hablar acerca de otra cosa, de repente ahí puedo mostrarme otra vez resistente. Entonces, Ujú. por eso también es importante como hacer conciencia de lo que siento. Porque si no hago conciencia de lo que siento, si hablamos de puntos específicos, ya sea ex, ya sea familia, ya sea trabajo, ya sea amistades, puede que uno tenga un fuerte en algo y puede que uno tenga debilidades en otra cosa, pero ¿qué tanto puedo hablar yo acerca de mis emociones mías en cuanto a mi vida, mi forma de vivir la vida? Franklin, ven acá. ¿Cuáles han sido tus resistencias cuando has decidido ir al psicólogo? ¿Cuáles identificas tú en ti? Resistencias en cuanto a ir al psicólogo, Sí, en cuanto a ir claro. pareja. Pareja, explica, ¿cómo es eso? Claro, o sea, por ejemplo, yo cuando fui a terapia de pareja, que estaba en pareja en aquel momento, Perra. a mí me pasaba lo mismo que a Andrés, por eso yo lo entiendo mucho. De hecho, yo tuve muchas resistencias con el psicólogo con el que me atendí. Ah, Eh, ¿Cómo que hay pensamientos apareciendo? Dale, claro, ¿qué era como pensamientos su son? inexperiencia, Ajá, su método, ajá. eh, De su, hecho, no le- sabe lo que está su haciendo. lenguaje corporal. Ajá. Coño, esa es mala, weón. Coño. Esa resistencia es candela, le voy a incorporar el Claro, psicólogo. marico, porque era como que yo estaba ahí explayándome, haciendo algo que no suelo hacer con alguien que no me está demostrando fenomenológicamente, ahí en el momento, que no está haciendo algo con eso. Y eso es como que exacerba más mi herida de injusticia y me pone más rígido y es como que... ¿ves? Entonces, era como... Por una parte, teniendo que lidiar con mis emociones, o sea, abriendo mi proceso. Por otra parte, lidiando con lo que pasaba con mi Tu ex. relación. Y por otra parte, era como debatiendo aquí con mis resistencias y lo que esta persona me estaba mostrando. Lo que te está pasando en ese vínculo, porque es otro Claro, vínculo, porque ahí hay un ¿entiendes? vínculo terapéutico que se está desarrollando y por eso, ojo, una cosa son las resistencias y otra cosa es el vínculo terapéutico que sí se está desarrollando y que es importante que se desarrolle o no con el terapeuta. Entonces eran muchas cosas y finalmente me sentía frustrado y no sabía identificar en ese momento por qué. Yo creo que esa es una resistencia que yo creo que toca mucho y es una resistencia que no terminé como de desarmar y es una resistencia que vine a ser consciente y a desarmar cuando me tocó buscar terapia particular yo solo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando yo dije, coño, ¿sabes qué? No, yo voy a buscar terapia. De pana, yo siento que ya lo necesito. Ya yo tenía tiempo sin hacer terapia particular. Ya no quería seguir el tema del telemáticas online con Elda, sino que quería buscarme a alguien más, coño, ya presencial, físico. Entonces busqué como 10 psicólogos. Y el mismo ejercicio lo hice con la pareja, cuando estaba en pareja.
siempre era una vaina distinta. Ujú. Este es esto, este tiene una verruga en la frente, esta tiene esto, esta tiene lo otro, marico, y así sucesivamente. Y la primera vez que me vi con Stephanie fue como... Y por otra parte era como... Ya va, pero vamos a ver qué puedo rescatar de ahí. Era como que una cosa son estas resistencias y estos prejuicios y otra cosa es, ¿para qué me sirvió? Y la primera tiene que ver con el desahogo, el poder desahogarme, el poder decirle a alguien algo sin recibir un prejuicio, una mierda, un tú, lo mismo de siempre, sino que ella me escuchó, muy compasivamente me escuchó. Y era lo que yo necesitaba en ese momento. Y yo dije, esto. Y yo sé que esto no es lo único que yo necesito. Yo confío en que esto no es lo único que yo voy a recibir de ella. Ajá. Y listo, marico. O sea, ya Entregaste, en la entregaste. segunda sesión vino y bueno, ahí fue como el ven acá, así como que tú me estás mostrando que quieres trabajar esto, pero tú quieres trabajar muchas cosas de ti. Y bueno, vamos por partes. Y después en la tercera fue cayéndome, agarrando esta vaina así. Y así como que y toma, y toma, y toma. Y así sucesivamente. Pero también dándome abrazos. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que las mayores resistencias que yo he tenido han sido desde la esfera amorosa. Así como que finalmente ese es el motivo, ¿no? Claro. Pero que al final el propósito es ver todo lo que a partir de mis relaciones amorosas ha despertado en mí o me ha permitido ver o me ha ayudado a ver y coño rico, weón, porque hoy por hoy, gracias al poder identificar mis resistencias a veces, es lo que también me permite ser la persona que soy hoy y que siento que tengo un estilo de vida más saludable, siento que soy más consciente de mí, siento que me puedo vincular con las personas de una manera más como aterrizada, ¿sabes? Y con lo que dices, yo resalto esto. Te puede pasar a ti como consultante, también nos pasa a nosotros. También nosotros pasamos por ese filtro, por esa búsqueda, que buscar psicólogo puede ser un proceso difícil, como, pero ¿con quién? ¿Con quién puede ser quién puede ser el adecuado? ¿Cómo sé que esta persona sí me va a gustar? Y a veces se trata de lo que dice Franklin, bueno, probar, confiar y ir viendo cómo te vas sintiendo también, explorando cómo ese vínculo se va creando y qué te está generando, cuál es el aporte, cuál es el beneficio que vas sacando de eso. A mí me pasa, o sea, yo también he tenido mis resistencias para buscar psicólogo. Yo me pongo demasiado racional. Sí, tiene que cumplir con ciertas características, tiene que ser más pro que yo, tiene que tener más calle, tiene que... Y me lanzo una cadena de filtros que también hace más engorrosa mi búsqueda, pero me pasa desde mi estructura, desde quién soy, desde mis propias defensas, y así como te puede pasar a ti. Pero mi experiencia cuando he confiado y cuando me he permitido estar en distintos procesos con distintos psicólogos, psicólogas, ha sido finalmente que me dejan algo satisfactorio, me dejan algo que me permite vivir con mayor bienestar mi presente. Y el que soy hoy también tiene mucho que ver y mucho que agradecer a las personas, los psicólogos con quien me he tratado. ¿No? Y que mira cómo empezó mi proceso, ¿no? Desde mi última terapeuta, que a la actualidad es la misma, ya casi un año yendo a terapia con ella y casi un año, yo puedo decir, weón, con agradecimiento, gratificación, placer, orgullo, de que ella fue uno de los elementos que de cierta forma me ha salvado la vida. Me ha permitido, me dio, me sustentó, me acompañó, me generó contención en cuanto a todo lo que en algún momento determinado estaba atravesando y que por otra parte estaban todas mis resistencias y llegó ella y bueno, de repente no es que yo decidí confiar, es que lo hice. Porque si uno decide o piensa, ahí es donde viene la resistencia, lo racional, la vaina. Es como que, ay, dale y ya. Escuchante. Ay, dale y ya. Claro, Y mámate un huevo. Y yo digo, y mámalo tú. Y yo digo así como que a veces escoger un psicólogo o psicóloga es algo difícil y hoy por hoy entiendo que no es que la persona tiene que tener todo lo que yo necesito, porque al final eso es un ideal que le coloco la expectativa a ese especialista que no existe.
psicóloga o psicólogo perfecto no existe. Hay que tener el 80%. Sí. Mamá Entonces, huevo. entonces, la única manera de comprobar que existe o es cómo yo me puedo sentir en ese momento, en ese primer paso, como que dejar todo a mi imaginario, a mi suposición, desde un primer contacto o una imagen o un video de Instagram, a veces no es suficiente. Intentar y estar en ese momento, en esa experiencia, es lo que tal vez me permita seguir o probar otro. Y en ese sentido digo que a veces no es el psicólogo que yo imagino, sino desde mí en este momento es el psicólogo que pueda acompañarme y acompañarme desde mi expansión, Ve a terapia, mamá huevo. desde mis sombras, desde mi resistencia, desde que yo no voy a ir a complacer lo que dice ese psicólogo o esa psicóloga, sino más bien a dar fuerza y movimiento a lo que yo siento y pienso, porque esa persona que está allí ya está dispuesta a acompañar algo que yo siento que nadie ha acompañado o yo no he permitido que nadie acompañe. Resistencias. Y en ese sentido digo que la experiencia humana necesita ser procesada y no basta con los recursos que yo creo que puedo tener, sino que a veces hay momentos en donde yo necesito desglosar, hilar fino o descomprimir o descifrar eso que he vivido para entenderlo y en su resultado entender. Y a veces la psicoterapia te da eso. Por aquí, psico.3 Rufino. Fíjate, algo que me gusta a mí mucho, y por algo me especialicé hacia allá, es el trauma, acompañar procesos de trauma. Y es que si bien se tocan experiencias sumamente dolorosas, o he acompañado experiencias sumamente dolorosas, tensas, difíciles, y ahí me muevo emocionalmente también acompañando y empatizando, también es hermoso ver lo que pasa cuando las personas que acompaño se dan esa apertura y se permiten integrar esas experiencias, se permiten ampliar la perspectiva y el discurso y el imaginario que tienen respecto a lo vivido, y cómo eso va transformando cómo se sienten en el presente. Y es como, la forma en la que lo describo es como si la persona creciera en recursos y en amplitud, y es como si una persona que está así amarrada soltara las cuerdas y empezara a movilizarse en su mundo. Y es muy bonito poder permitirse eso. Yo te quiero decir, esto que hablamos hoy es denso, es difícil, pero es una experiencia humana. Somos humanos, vamos a vivir este tipo de experiencias. Y evitarlas, tratar de no pensar en esto, tratar de no sentirlo, no va a hacer que no las vivamos. Es importante que tengas el acompañamiento necesario cuando vivas alguna como esta y sea difícil para ti lidiar con eso. Y el acompañamiento no solamente va a ser el psicólogo, va a ser tu familia, tu red, tus amigos, y el permitirte expresar, vivir lo que estás sintiendo. Por aquí se despide psico.canga. Si necesitas consultas, sabes que puedes contactarme, contactarnos. Para eso estamos acá. No estás sola. No estás solo. Por aquí, soy Franklin Zorrilla. Estamos en contacto. Nos vemos. Chao.